Ejercicio 8.32. Un gas natural que contiene 95 mol% de metano y el balance de etano se quema con un 20.0% de aire en exceso. El gas de combustión, que no contiene hidrocarburos, sin quemar ni monóxido de carbono, sale del horno a 900 grados centígrados y a 1.2 atmósferas y pasa por un intercambiador de calor. En su camino hacia el horno, el aire también atraviesa por el intercambiador y entra en él a 20 grados centígrados y sale a 245 grados centígrados. Inciso A. Tomando como base 100 mol sobre segundo de gas natural alimentado al horno, calcule la velocidad de flujo molar de aire que se requiere, la velocidad de flujo molar y la composición del gas de combustión, la velocidad necesaria de transferencia de calor en el calentador. Q. Escriba un balance de energía para el aire y la temperatura a la cual sale el gas de combustión del precalentador. Escriba un balance de energía para el gas de combustión. Nota: el enunciado del problema no indica la temperatura de alimentación del combustible. Haga una suposición razonable e indique por qué el resultado final debe ser casi independiente de dicha suposición. Para 0.05 sobre segundo nos queda 5 moles sobre segundo de etano, lo cual sería la velocidad del flujo molar. Ahora vamos a calcular la velocidad del flujo molar estequiométrica del aire. Recordemos que está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Entonces, podemos empezar a calcular la velocidad del flujo molar estequiométrico del oxígeno. Esto lo vamos a estar con las dos fórmulas químicas que planteamos al inicio. Vamos a tener el oxígeno, pero también en esta segunda. Entonces, en la primera ecuación tenemos el metano. Sabemos que ingresa 95 moles sobre segundo. Y en esta ecuación vemos que por cada mol de metano tenemos 2 moles de oxígeno. En la segunda ecuación, que vamos a trabajar con el etano, sabemos que se ingresan 5 moles sobre segundo. Así concluimos que por cada mol de etano se tienen 7 medios, que son 3.5 moles de oxígeno, que es lo que se está planteando en todas las operaciones. Así al hacerlas, vamos a obtener un total de 207.5 moles de oxígeno sobre segundo. Segunda, sabemos que la composición del aire es de oxígeno y nitrógeno. Entonces, el oxígeno, que es de 21%, y el nitrógeno, que es 79%, se puede hacer una regla de 3 para poder así la velocidad de flujo molar estequiométrica. Pero ahora el hidrógeno, lo cual lo vamos a hacer multiplicar estos 207.5 moles de oxígeno sobre segundo por 0.79 y lo dividimos entre 0.21. Así obtenemos 780.59.2 moles de nitrógeno sobre segundo. Ahora, si sabemos la velocidad del flujo molar estequiométrica del aire, vamos a tomar el flujo molar que tuvimos para el hidrógeno y para el oxígeno. Esto nos va a dar un total de 98.0952 moles sobre segundo. Recordemos que estos son los estequiométricos. Aquí ocupamos la fórmula que tenemos de fracción en exceso en acción de aire. Va a ser igual esto al flujo molar de aire alimentado menos el flujo molar de aire estequiométrico sobre el flujo molar del aire estequiométrico. La fracción molar del aire ya nos va a dar el problema. Despejando la fórmula nos va a dar lo que necesitamos saber, lo cual es un total de 1185.7142 moles de aire sobre segundo, que son los que alimentan el sistema. Para saber los flujos molares de oxígeno y nitrógeno, se debe multiplicar esta cantidad que tuvimos por las composiciones molares para el oxígeno y para el hidrógeno. En este caso, como ya dijimos, es 0.21 y 0.79 respectivamente. Vamos a tener que el oxígeno tiene
249 moles sobre segundo y el nitrógeno tiene 936.7142 moles sobre segundo. Para calcular la composición de gas de combustión vamos a usar las dos ecuaciones químicas que tenemos aquí arriba, que ya hemos visto, donde tenemos metano en presencia de oxígeno, los cuales nos va a producir dióxido de carbono más agua. Aquí en la segunda que tenemos etano, igual con presencia de oxígeno, nos va a producir lo mismo, dióxido de carbono más agua. Simplemente se balancea y quedan con esos coeficientes. Para calcular la composición de gas de combustión partimos de los moles que ingresan al precalentador, los moles de metano y etano, donde tenemos 95 de metano y 5 moles sobre segundo de etano. Vemos aquí en la reacción que por cada mol de metano tenemos un mol de dióxido de carbono. Entonces multiplicamos los 95 moles sobre segundo de metano por un mol de dióxido de carbono entre un mol de metano, esto sumado con 2 moles sobre segundo de etano, que son los que entran al recalentador, los cuales se van a multiplicar por 2 moles de dióxido de carbono entre un mol de etano. Aquí tenemos que en la segunda ecuación tenemos un mol de etano en presencia de 2 moles de dióxido de carbono. Esto porque los coeficientes 1 y 2. Entonces, de colocar de esta manera, el resultado nos da así. Tenemos algo similar aquí arriba. Tenemos los 95 moles sobre segundo de metano, que son los que ingresan al precalentador, los cuales se van a multiplicar por 2 moles de agua entre un mol de metano. Esto porque en la primera reacción química, un metano en presencia de 2 moléculas de agua. Esto se va a sumar por los 5 moles sobre segundo de etano que entran al precalentador, por 3 de agua entre un mol de etano. Para calcular la velocidad de flujo molar de oxígeno, tenemos en esta parte del diagrama donde nos dice que 20% del aire en exceso de esta corriente. Tenemos que los moles de oxígeno son 249 sobre segundo. Estos cuando entran al precalentador llevan a cabo la reacción en la cual 249 moles sobre segundo de oxígeno van a reaccionar solamente una parte de ellos. Y solo una parte sale porque la otra se queda en el precalentador reaccionando. Es por eso que a 249 moles sobre segundo se le va a restar la suma de 95 sobre segundo, moles sobre segundo de metano, lo cual se multiplica por 2 moles de oxígeno entre un mol de metano. Esto ya lo expliqué. Es debido a que en la primera ecuación química tenemos un mol de metano más la suma de 5 moles sobre segundo de etano por 3.5 de oxígeno entre un mol de etano, lo cual tenemos aquí. En la segunda ecuación, un mol de etano está en presencia de 7 medios, lo cual equivale a 3.5 moles de oxígeno. Y una vez realizadas, después de las operaciones, tenemos como resultado 41.5 sobre segundo de oxígeno. Aquí para la velocidad de flujo molar del nitrógeno se queda en la misma forma. Tenemos aquí en el diagrama donde nos da 936.72 moles sobre segundo. Esto queda tal cual debido a que no participa en la reacción, porque aquí, como podemos observar en la reacción química, no participa en ninguna de las dos reacciones de nitrógeno. Por eso se queda tal cual. Aquí tenemos la solución al primer paso. Tenemos que establecer un balance de energía para un sistema abierto. Ese balance se puede simplificar sin el trabajo, la energía cinética y la potencial, que todo es igual a 0 para, en este caso, nuestro sistema. Y nos va a quedar todo esto, y a su vez es igual a esto, que es la sumatoria del producto final entre el flujo molar de salida, la entalpía de salida y la entalpía de salida menos la sumatoria del flujo molar de entrada por la entalpía de entrada. Establecer un estado de referencia. El paso 2 es establecer un estado de referencia de aire. Del aire. Este va a ser nuestro estado de referencia de aire. Gas a 25 grados centígrados y una atmósfera. Estado de referencia. Esto lo sacamos de la tabla B8 para gases ideales. Esto se va a facilitar los cálculos para las entalpías que desconocemos. Ahora, el paso 3 es el construir una tabla de entalpías de entrada y salida. Aquí está la referencia del aire. Ahora sí, en la tabla vamos a analizar solo la sustancia, que en este caso es el aire. Entonces tenemos que el flujo molar de la entrada es de 1185.7142. Este mismo va a estar en la salida y sus unidades van a ser moles sobre segundo. Ahora, las entalpías de entrada y salida no las conocemos. Estas vamos a identificar como H1 y H2, las cuales debemos calcular. El paso 4
es construir trayectorias hipotéticas a partir de nuestro estado de referencia. De este estado de referencia nosotros estamos llegando al estado de entrada del aire que es un gas a 25 grados centígrados y una atmósfera. Nada más, en este caso lo que cambia la temperatura de 25 grados a 20 grados centígrados. Nuestra segunda trayectoria es en nuestro estado de referencia, pero hasta el estado del aire y la salida del horno, que es un gas a 245 grados centígrados y una atmósfera. Con esto ya podemos calcular lo que viene siendo la primera entalpía. Nos vamos juntos a la primera tabla que va a ser la entrada. Entonces vamos a tener que buscar 20 grados centígrados en nuestra tabla lentamente. Pero vemos que en 20 grados no se encuentran. Así que aquí tenemos que interpolar para poder obtener la entalpía a esos 20 grados centígrados. Para eso se va a establecer que X0 va a ser igual a 0 grados centígrados, que es el valor de antes. Es el valor de antes de los 20 grados centígrados que tenemos en la tabla. X1 es el valor después de los 20 grados centígrados que se encuentra en la tabla. Y X es la temperatura a la que queremos encontrar en entalpía. Ahora, Y1 es igual a la entalpía a 0 grados centígrados. Y Y0 es igual a la entalpía a 0 grados. Y Y1 va a ser igual a la entalpía a 25 grados centígrados. Son estas dos que tenemos aquí. Es la entalpía Y normal es la entalpía que deseamos conocer. Igual aquí se va a sustituir en esta ecuación que tenemos aquí. Sustituimos los datos del cálculo y tenemos que el valor es igual a menos 0.1440 kJ sobre moles en la primera entalpía de entrada. Para la segunda entalpía de entrada viene siendo lo mismo, lo que hicimos en la primera. Ahora, para calcular lo que vendría siendo este calor, nos pide el problema que debemos multiplicar el flujo molar a la salida por la entalpía, que es la que calculamos, la segunda. A eso se le va a restar el flujo molar de la entrada, que se multiplica por la entalpía 1, que es el primer cálculo que hicimos, aquí arriba. Al hacer los cálculos, esto nos da un total de 7.888.5566 kilojoules sobre segundo. Esto a su vez es igual a 7.888.5566 kilowatts. Y ya tendríamos resuelta el primer inciso. ¿Cuál sería el valor de Q, es decir, del calor, si la velocidad real de la alimentación del gas natural fuera de 350 metros cúbicos a temperatura y presión estándar sobre hora? Lo primero que se tiene que hacer es realizar los cálculos de balance, que estos ya se realizaron para el inciso A. Entonces empezamos con lo que es el balance del sistema. Estamos trabajando con un sistema abierto en estado estacionario, por lo que la primera ecuación es que Q, o sea, el calor menos el trabajo va a ser igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Sin embargo, esta ecuación se va a simplificar, ya que como es un sistema abierto, el trabajo pues se va a volver nulo porque no va a haber partes móviles en este sistema que se esté transfiriendo calor. Tampoco va a haber energía potencial porque no hay una distancia vertical significativa que separa los puertos de las entradas y las salidas. Y la energía cinética igualmente se va a anular porque no ocurren cambios de fase y temperatura pues no deseables, por lo que el calor va a ser igual a la entalpía. Y para sacar la entalpía vamos a tener que obtener la sumatoria de la multiplicación de las velocidades de flujo por las entalpías específicas. Esto sería de las entradas menos la sumatoria de igualmente la velocidad de flujo por las entalpía específica. Lo segundo que se tiene que hacer pues son elegir los estados de referencia. En este caso estamos trabajando con 4 estados de referencia. Empezamos por el dióxido de carbono, que se encuentra en gas a 900 grados Celsius y una atmósfera.
El agua se encuentra en vapor a 900 grados Celsius y una atmósfera. El oxígeno está en estado molecular, igualmente estado gaseoso, 900 grados Celsius y una atmósfera. Finalmente, pues para el nitrógeno, igualmente en estado gaseoso a 900 grados Celsius y una atmósfera. Para el inciso B, lo que nos pide es cuál sería el valor de Q, o sea, del calor, si la velocidad real de alimentación del gas natural fuera de 350 metros cúbicos a temperatura y presión estándar por hora. Lo primero que se tiene que hacer pues es realizar todos los cálculos de balance de materias requeridos que ya se hicieron en el inciso anterior, en el A. Lo que sigue es simplificar el balance de energía. Como estamos trabajando en un sistema abierto en estado estacionario, la ecuación nos dice que el calor menos el trabajo va a ser igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Sin embargo, como el sistema es abierto, el trabajo se vuelve cero porque no hay partes móviles en el sistema ni tampoco se está transfiriendo energía. En tanto, la energía potencial igualmente se vuelve cero porque no hay una distancia vertical significativa que soporte a los puertos de las entradas y las salidas. Y la energía cinética igualmente se vuelve cero porque ocurren cambios de fase y temperatura pues no despreciables. Por lo que Q, que sería el calor, va a ser igual a la entalpía. Entonces nos queda una nueva ecuación que el calor va a ser igual a la entalpía y para sacar la entalpía tenemos que sumar las de la multiplicación de la velocidad de flujo por la entalpía específica en tanto las entradas menos la sumatoria de igualmente la velocidad del flujo por la entalpía específica de las salidas. Después, ya teniendo esta ecuación simplificada, lo que sigue pues es elegir los estados de referencia de nuestro problema. En este caso serían los estados de referencia del aire. Para eso tenemos 4. El primero que es el dióxido de carbono, que estaría en estado gaseoso a 900 grados Celsius y una atmósfera. Para el agua, esta la tenemos en vapor a 900 grados Celsius, igualmente una atmósfera. En el oxígeno molecular, este va a estar en estado gaseoso, 900 grados Celsius y una atmósfera también. Y por último, el nitrógeno, igualmente molecular, se va a encontrar en estado gaseoso a 900 grados Celsius y una atmósfera. Al tener ya nuestros balances de nuestras composiciones, que son nitrógeno, oxígeno, H2O y CO2. Para el cálculo de las entalpías, entalpía es igual a la integral de la temperatura 1 sobre la integral de la temperatura 2, Cp de la temperatura por dt, que es igual a la integral de la temperatura 1 y la temperatura 2 por la multiplicación de A más B de T más C de T más D de T por dt. Y a esto se lleva a la multiplicación de A de T más B de T al cubo al cuadrado sobre 2 más C de T al cubo sobre 3 D de T sobre elevado a la cuarta entre 4 por por la interfase de T1 y T2. Igual que esto se van a ir sustituyendo las temperaturas que nosotros deseemos que tengamos para la entalpía 1. En este caso son 900 grados de CO2, que ya tenemos acá arriba, sobre una atmósfera, 900 grados. Y al igual tenemos que pasarlo al CO2 en gas con una temperatura en grados y una atmósfera. Para ello nos iremos a tablas a sacar los valores de A, B, C y D. En este caso son A es igual a 36.11 por 10 a la menos 3 de T.
y B, que es 4.233 por 10 a la menos 5 por T al cuadrado, perdón. T menos 2.878 por 10 a la menos 8 y D, que es 7.464 por 10 a la menos 12. En esto se va a ir multiplicar por los 900 grados y la temperatura en grados. Para el cálculo de entalpía 2, ocuparemos la misma ecuación anteriormente explicada con los valores del H2O, que es a vapor, que se ocuparán igualmente los 900 grados con diferentes valores de A, B, C y D, donde A vale 33.46 por 10 a la menos 3, B vale 0.6880 por 10 a la menos 5 y C vale 0.7604 por 10 a la menos 9, D menos 3.593 por 10 a la menos 12, con las mismas temperaturas de 900 grados a temperatura grados para la entalpía 2. Para la entalpía 3 tendremos para el CO2 tendremos las mismas temperaturas, diferentes valores de A, B, C y D. A con un valor de 29.10 por 10 a la menos 3, B con 1.128 por 10 a la menos 5, con C con menos 0.6076 por 10 a la menos 8 y con D con 1.311 por 10 a la menos 2. Una temperatura de 900 grados a grados centígrados. Para el cálculo de la entalpía 4 tendríamos los mismos datos de temperaturas para el nitrógeno con valores con valores diferentes igual para A, B, C y D. Con A con 29.0 por 10 a la menos 3, B con 0.2199 por 10 a la menos 5, con C con 0.5723 por 10 a la menos 8, con D con menos 2.871 por 10 a la menos 12, que tenemos igual como valor de una temperatura de 900 grados a una temperatura centígrada. Para el cálculo de T tendríamos que el valor de la suma de entalpía son menos 7888.5566. Entonces, para multiplicar tendríamos los 105 moles sobre segundo por la multiplicación por la integral de 900 grados centígrados a una temperatura de Cp del CO2 de dt más los 25 moles centígrados que tenemos en nuestro diagrama con la integral de 900 grados centígrados a una temperatura de Cp de H2O por dt más la sumatoria de 41.5 moles sobre segundo por la integral de 900 grados centígrados por la temperatura de Cp de O2 de oxígeno por dt más los 936.7142 moles sobre segundo por la multiplicación de la integral de 900 grados de una temperatura de Cp de nitrógeno por dt. Y nuestra temperatura sería de 792 grados. Entonces, para ello, tendríamos que hacer nuestros cálculos, que tendríamos los 350 metros cúbicos sobre hora, los cuales multiplicaremos por 1000 litros entre un metro cúbico para poderlo transformar a moles sobre segundo.
Para ello también tenemos que eliminar lo que es los litros, en el cual vamos a poner un mol sobre 22.4 litros y eliminaremos nuestras horas a segundos, donde una hora vale 3600 segundos, a la cual tendremos 1.3403 moles sobre segundos. Y para el factor escala tendríamos que multiplicar nuestros valores 4.3403 moles sobre segundo por 100 moles sobre segundo, en el cual tendríamos 0.0434, el cual esta nos van a es nuestra entalpía general, en cual Q es igual a 0.04324 por los 7.888 que tuvimos para calcular T kilowatts, en el cual nos multiplicamos y tendremos 342.3634 kilowatts. Y esta es nuestra respuesta para el inciso B. Y hasta aquí sería todo, y agradecemos su atención y esperemos que haya sido de su agrado el video. Gracias.